Muchas gracias. Egunon guztioi eta mila esker etortxagatik. Bueno, me toca hoy el noble oficio de introductor de embajadores, de presentador, algo que puede ser o muy fácil porque las tres personas, una todavía la tenemos en un atasco, llegará. Las tres personas a las que tengo que presentar son de sobra conocidas y no necesitan mucha introducción, o muy difícil, porque seguramente es imposible decir nada original, que es de lo que se suele tratar en estas presentaciones. Son los tres cabezas de lista con los que el Partido Socialista de Euskadi acude a las próximas elecciones generales. Ramón Jáuregui, toda una vida dedicada a la política, desde el ámbito municipal. Fue presidente de la gestora municipal de San Sebastián previa a constituir los ayuntamientos democráticos, hasta el Parlamento Europeo. Ha pasado por todas las instancias institucionales, delegado del Gobierno, vicelehendakari, diputado y ahora ministro de la Presidencia, absoluto conocedor, por lo tanto, de la vida política y social de Euskadi y del conjunto de España. Odón Elorza, que ha unido su vida a su ciudad durante muchos años, de manera que Odón y San Sebastián casi se habían convertido en sinónimos para muchos de nosotros. Hombre de gran criterio político y de enorme compromiso, yo diría que sobre todo ético, con la realidad de este país, especialmente en lo que tiene que ver con la paz, la convivencia y la concordia tan necesarias en Euskadi, y Eduardo Madina, cuya juventud no le ha impedido tener una larga actividad política que le ha llevado en los últimos años a tener uno de los cargos de mayor responsabilidad en el seno del Partido Socialista, el del secretario general de su grupo parlamentario, lo que le ha hecho bregar en una arena muy complicada y para la que ha necesitado una enorme capacidad de diálogo y de entendimiento con los que buscar acuerdos con todos los grupos para sacar adelante las grandes decisiones de este país. Es decir, hoy presento con seguridad la mejor plancha de candidatos en una comunidad de todo el Partido Socialista Obrero Español y también la mejor de toda Euskadi. Pero no quiero presentar solo tres personas, sino un proyecto político defendido y representado por ellas. La propuesta del Partido Socialista a la ciudadanía vasca, porque son tres candidatos de los tres territorios, pero representan un solo país. Y es que en Euskadi vivimos en estos días momentos de esperanza por la nueva libertad recobrada. Dense cuenta, por ejemplo, de que es la primera vez desde hace 75 años que nuestros candidatos pueden ir por los pueblos del País Vasco sin miedo a las amenazas o del totalitarismo franquista o de la violencia terrorista. Por primera vez en 75 años. Y frente a quienes buscan aplicar su recetario particular a una costa de dividir a la sociedad vasca en una especie de recogida de beneficios, los socialistas ante todo buscamos la unidad y la suma de esfuerzos en Euskadi que el momento que estamos viviendo requiere. Unidad para consolidar el nuevo tiempo de libertad y suma de esfuerzos para enfrentarnos a la crisis sin derrochar energías inútilmente. El fin del terrorismo nos ha costado demasiado dolor, demasiado sufrimiento, demasiados años perdidos como para que ahora caigamos en la tentación de, para obtener beneficios particulares, dividirnos. Hoy no es el momento de pedir rancho aparte, no es el momento de ponerse nervioso creyendo que hay un conflicto en Euskadi solo porque algunos no gobiernan. Es el momento de fortalecer la unidad de la sociedad vasca para resolver los problemas urgentes que tenemos. Es momento de cerrar todos juntos las heridas causadas por el largo ciclo terrorista, de construir una convivencia democrática y tolerante que reconozca a la sociedad vasca tal y como es, plural en sus ideas políticas y diversa en las identidades y sentimientos de pertenencia que la componen, y es momento de unir fuerzas también para crear empleo y fortalecer la economía vasca. Porque los vascos podemos más, podemos mucho más, y ahora tenemos una oportunidad. Ya no es necesario gastar enormes cantidades de energía para luchar contra el terrorismo. Ahora no es necesario estar permanentemente pendientes de la amenaza. Y el Partido Socialista es la opción sensata, la propuesta serena para hacer frente a los problemas de la ciudadanía vasca. Y en esta campaña se trata de escoger entre diferentes ofertas políticas, diferentes planteamientos para cerrar
el ciclo terrorista en Euskadi y fortalecer la libertad y la convivencia, diferentes maneras de defender y garantizar los servicios públicos y la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, diferentes maneras de entender la propia democracia, diferentes maneras de entender las empresas y el modelo económico. Y el Partido Socialista no ofrece salidas milagrosas, soluciones que de la noche a la mañana nos arreglen los problemas, porque no existen. No podemos ocultar la difícil situación de la economía de la zona euro y de la nuestra. Nos va a costar mucho esfuerzo lograr superar esta crisis. Nos va a hacer falta mucha solidaridad para aguantar y prosperar, porque de la crisis saldremos algún día, pero la cuestión es cómo salimos de ella y quiénes van a ser los que paguen el precio. Y ante todo esto, los socialistas vamos a defender la libertad y la democracia, un sistema democrático más transparente para recuperar el apoyo ciudadano al propio sistema. Vamos a defender, sobre todo aquí en Euskadi, una democracia basada en valores y en tolerancia, y vamos a defender una sociedad en la que todas las personas tengan cabida y se sientan igualmente miembros de la misma comunidad. Vamos a defender un modelo de empresa como espacio de creación de riqueza colectiva, como un ámbito de colaboración de esfuerzos diferentes para poder mantener el empleo. Vamos a defender los servicios públicos porque son la garantía de la igualdad de las personas y de la igual dignidad de todos ante la vida y la enfermedad. Y vamos a pedir la colaboración de todos, de los grupos políticos, pero sobre todo del conjunto de la ciudadanía. Esfuerzo y responsabilidad, porque el objetivo es hacer un país de ciudadanos y de ciudadanas libres, solidario, sostenible y competitivo. Y para defender esto nos presentamos a las elecciones y los tres candidatos socialistas son ellos mismos referentes personales de todos estos compromisos y de todos estos valores. Así que, para que se lo expliquen mejor que yo, con ellos les dejo. Y creo además que empieza Odón, que ha llegado. Efectivamente, Odón Elorza, cabeza de lista por Guipúzcoa, hará uso de la tribuna a partir de ahora. Adelante. Gracias, Egunon. Egunon Guztioi, Lehendakari Jauna. Bien, ya me encuentro con ustedes después de sortear los problemas de acceso al Gran Bilbao. Les pido disculpas. Me he perdido lo más importante de esta reunión, la introducción del Lehendakari, que seguro que ha sido fundamental para situarles a todos ustedes en lo que son las bases del programa electoral del Partido Socialista Obrero Español y de las propuestas que los candidatos vascos, aquí representados por Eduardo Madina, Ramón Jauregui y yo mismo, les queremos formular. Por mi parte, quería, además de hablar de las políticas sociales, de las cuales se está hablando ya mucho y además generando evidentes contradicciones entre las dos fuerzas fundamentales, las dos fuerzas que van a disputar realmente la presidencia del Gobierno de España, el Partido Socialista y el Partido Popular, desearía también, además de hablar de lo anterior, situarles un poco en estos 10 minutos en lo que es el marco político de Guipúzcoa, un territorio vasco especial por las circunstancias que todos ustedes conocen y que aborda estas elecciones generales como un reto colectivo realmente complejo, porque de esos resultados se pueden derivar consecuencias que, por decirlo en una palabra, podrían aumentar la complejidad del panorama político vasco, en concreto, de cara a abordar en las mejores condiciones los problemas que tenemos pendientes, que no son pocos, aunque evidentemente estamos al día de hoy mucho mejor que hace 2 semanas. Lo digo por el comunicado final de ETA. Bien, yo quería hablarles, por tanto, de las políticas sociales, de la convivencia de la diversidad, y del objetivo que nos planteamos. No es una utopía, es un objetivo que, como todas las veces que ustedes han seguido las elecciones, las encuestas se han equivocado, pues nos planteamos en este caso también que las encuestas, algunas de ellas se equivoquen, y nuestro objetivo es ganar en Guipúzcoa, en este caso el día 20 de noviembre.
Bien, empezaré diciendo que los hombres y mujeres socialistas del País Vasco creo que somos la mejor de las garantías para la conducción democrática de este largo y complejo camino que va a ser la pacificación que nos espera, así como creo que somos también una buena garantía para la defensa de las libertades ciudadanas. Lo hemos demostrado durante largos años de lucha en Euskadi, soportando como nadie el fanatismo de ETA y sus apoyos y defendiendo los principios democráticos con coherencia. En este sentido, la gestión de la paz y la defensa de las libertades cívicas se convierte en una de las prioridades de los socialistas vascos. Porque queremos hacer de la convivencia, de esa convivencia de la diversidad, una de las prioridades. Para nosotros va a ser un papel vital en el nuevo escenario de la política vasca que están haciendo tras el comunicado del final del terrorismo de ETA y la victoria de la democracia en Euskadi, con un papel ciertamente muy importante de Zapatero, de Rubalcaba y de Patxi López, en el logro precisamente de esa situación débil de ETA, motivo fundamental del cambio estratégico del entramado de ETA. Expresamos, por tanto, aquí un compromiso cierto en favor de la construcción de la convivencia y lo hacemos incorporando la épica a nuestro proyecto de progreso y unidad del país y de su ciudadanía. Enfrente de la construcción de la convivencia tenemos la estrategia de la confrontación con el Estado y entre vascos, que ya ensaya el independentismo radical, sin olvidar tampoco que cada día vamos a estar más distanciados del doble discurso del Partido Popular ante el proceso de paz, con su llamado Tea Party, incapaz de aportar soluciones de confianza a lo que tenemos por delante. Estas elecciones, por sus consecuencias en Euskadi y en España, pueden señalar la necesidad de un tercer espacio para abordar los problemas del País Vasco entre dos posiciones que se sitúan en los extremos. De un lado están las propuestas radicales y nada operativas en la gestión de las preocupaciones ciudadanas por parte de esa especie de marea negra del independentismo, y de otro lado estarían las recetas conservadoras, las políticas sociales más conservadoras del Partido Popular en el plano, como digo, socioeconómico, pero también en el plano de las libertades cívicas. Se necesita en Euskadi ese tercer espacio de encuentro para una nueva mayoría ciudadana que ha de priorizar en los próximos años el derecho a convivir y la esperanza colectiva de salir de la crisis sumando esfuerzos en todas o de todas las administraciones vascas y agentes sociales. No es gratuito citar aquí la gestión que el Gobierno vasco, con un lehendakari socialista, está desarrollando en medio de la crisis económica, garantizando con esfuerzos y con mínimos recortes los servicios públicos básicos de la educación, de la sanidad, las prestaciones sociales a los desempleados y personas mayores con rentas bajas, las políticas en favor de la formación continua y, además, promoviendo una necesaria reforma de la política fiscal para obtener más ingresos, para sostener los servicios públicos básicos y hacer, además, una política fiscal más justa, más equitativa y redistributiva de las cargas por parte de las diputaciones forales, que son las competentes. Todo ello lo hacemos como una demostración y en coherencia y en demostración práctica del contenido del programa electoral de Rubalcaba y del Partido Socialista Obrero Español, al cual representamos. Pero volvamos un momento a las elecciones, porque no sería bueno para gestionar los avances en favor de una paz con memoria, para construir las bases de la convivencia en libertad, ni tampoco sería bueno para que los proyectos estratégicos de Guipúzcoa, y citaré especialmente el AVE, el tren de alta velocidad, como el más representativo, en un territorio en el que se pretende precisamente que se paralicen esos proyectos estratégicos, porque quienes están gobernando hoy las instituciones, la Diputación Foral y la mayor parte de los ayuntamientos, concretamente son contrarios a esos proyectos estratégicos o son contrarios al tren de alta velocidad. Esta misma semana, fin de semana, hemos observado una campaña de movilización, una campaña en las calles, con pegatinas, con pancartas, con carteles, en contra del AVE.
Es un auténtico sinsentido, es una auténtica barbaridad que con el esfuerzo que se está haciendo por parte del Gobierno vasco, con el esfuerzo que se está haciendo con la financiación, además del Gobierno de España, tengamos en Guipúzcoa, tengamos en Euskadi una fuerza política contraria que pide la paralización del tren de alta velocidad. Es un auténtico dislate con el problema y el perjuicio que significa para el desarrollo económico, para la mejor comunicación de Euskadi con toda España, para la mejora de la movilidad sostenible a nivel interno entre las 3 capitales vascas, para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Esperemos que, como decimos habitualmente, que quienes se oponen al AVE sean luego coherentes y, por favor, no suban nunca y continúen circulando por el mundo, por España y por Euskadi por otros sistemas. Ya pasó anteriormente con la autovía de Navarra. Lo triste del caso es que, efectivamente, en un proyecto estratégico ha habido hasta ahora hasta hace 2 años y pico, una paralización del proyecto, una complejidad de las adjudicaciones, una lentitud tremenda del anterior Gobierno vasco, cosa sabida absolutamente por todos. Pues bien, tenemos que ganar las próximas elecciones en Guipúzcoa, en Euskadi, porque no sería bueno para este país en absoluto que precisamente la coalición Bildu-Amaiur saliera reforzada de esas elecciones el 20N. Tenemos que ganar la batalla política en las urnas a los sucesores de Batasuna, a quienes nos han impedido vivir en libertad durante más de 30 años, a quienes han justificado y apoyado a ETA, a quienes han actuado con desprecio a la vida de las personas. Son los mismos que al día de hoy todavía son incapaces de reconocer el dolor causado y de pedir perdón a las víctimas. Ante lo que viene, y voy finalizando, quiero trabajar en Guipúzcoa por la convivencia de la diversidad. Ese es el mayor compromiso, porque si convivir en el respeto a la diferencia es todo un reto en Euskadi, convivir en el respeto a la diferencia es un reto en Euskadi, ¿qué no será en Guipúzcoa? Se trata además de alejar así el fantasma de la posible división de este país en 2 partes. Porque, digámoslo con claridad, no hay una identidad unívoca vasca, sino una identidad plural, una identidad abierta e integradora de los diferentes sentimientos de pertenencia a una o a más comunidades, de las distintas maneras de ser y sentirse ciudadano vasco. Vivimos en una sociedad que es el reflejo de un mundo global y que, por lo tanto, es una sociedad cada vez más compleja. Y la diversidad existente debemos entenderla como una riqueza, como un valor, y no como un motivo de preocupación o como una excusa para la confrontación. En conclusión, para asentar la paz desde una convivencia ciudadana abierta a la diversidad y basada en el reconocimiento y respeto a la diferencia y a los diferentes, para afrontar unidos la lucha contra la crisis, coordinando la labor de las instituciones vascas por parte del Lehendakari, desde el Gobierno vasco, concentrando energías en ese objetivo y no abriendo trincheras de división y no abriendo trincheras, como desean algunos, al proponer pasos hacia la independencia o la amnistía, porque lo que toca ahora fundamentalmente es la lucha contra la crisis, lo que toca ahora fundamentalmente es hacer los máximos esfuerzos compartidos para mantener los servicios públicos básicos, elementales, sin distraer recursos y también sin distraer energías y esfuerzos de todos los partidos políticos vascos. Por todo ello nos hemos propuesto el objetivo de ganar a Bildu-Amaiur en Guipúzcoa. Es una necesidad, es un reto del que queremos contagiar y hacer cómplices a una buena parte de la ciudadanía guipuzcoana, de la ciudadanía vasca también, que ha de movilizarse, que no debe dejarse llevar por la apatía para no tener que lamentarnos o lamentarse el día 21. Esa es la propuesta que formulo en nombre del Partido Socialista de Euskadi para Guipúzcoa de cara a las próximas elecciones. Muchas gracias. Muy bien. Hola. Muy bien, buenos días a todos y todas. Yo quiero decir que para mí es un enorme honor y un gran placer estar hoy aquí con todos ustedes. Yo no sé si formo parte de la mejor candidatura autonómica del Partido Socialista Obrero Español en todo el Estado, tal y como ha dicho el Lehendakari. Lo que sí sé es que formo parte de una candidatura que para mí es un enorme honor conformarla junto con Odón Elorza, Ramón Jáuregui y el resto de los compañeros que van tanto en las listas como tanto al Congreso como al Senado en las candidaturas de los 3 territorios. Y soy consciente además de hacerlo en un periodo de tiempo un tanto especial, donde
Muchas cosas suceden cada vez a mayor velocidad y soy consciente también de hacerlo ante las elecciones generales más importantes de toda nuestra historia, probablemente desde el año 1982, por la enorme cantidad de trascendencia histórica que está en juego en las decisiones que esta sociedad va a tomar de aquí al 20 de noviembre, por la enorme cantidad de trascendencia histórica que todos los días nos visita en forma de información, normalmente en materia económica, que después tratará Ramón Jáuregui, pero en muchas otras materias a lo largo y ancho de Europa y a lo largo y ancho del mundo, y por hacerlo cargado de orgullo sobre los 3 pilares fundamentales con los que el partido al que pertenezco y que me da el honor de formar parte de su candidatura al Congreso por tercera vez, ya no soy tan joven, me voy haciendo mayor, se presenta con su tarjeta de presentación y con su proyecto. Nuestro proyecto tiene 3 pilares fundamentales, 3 grandes epígrafes. Modelo social, que ha apuntado Odón Elorza y que voy a tratar de dar algún dato más porque me parece relevante. Modelo económico, que va a tratarlo el ministro de la Presidencia y candidato por Álava, Ramón Jáuregui, y vamos a decir, modelo de democracia o de concepción, de significado de la democracia, que para nosotros ha tenido en estos años una enorme importancia y que voy a tratar de explicarles a todos ustedes cuáles son rápidamente los pilares fundamentales. Es verdad que mis orgullos vienen ya cargados porque he visto este tiempo para qué ha servido el voto de los ciudadanos en Vizcaya y de los ciudadanos en Euskadi al Partido Socialista de Euskadi. Alcanzamos un techo histórico de voto en el año 2008, nunca nadie había alcanzado un volumen de voto tan alto. Ganamos en los 3 territorios, alcanzamos un volumen de senadores y de diputados muy importante que ha servido para fundamentalmente 2 cosas principalmente. La primera, la mayor inversión que nunca haya tenido la Comunidad Autónoma Vasca desde el principio de la democracia hasta hoy, a través de los presupuestos generales del Estado en nuestro país. Y segundo, la confianza emitida por el actual Gobierno vasco, el lehendakari Patxi López, en la buena comprensión, en la buena definición, en el buen relato del significado del Estatuto de Autonomía, ha significado también el mayor volumen de transferencias hasta prácticamente completar el Estatuto de Autonomía desde 2 gobiernos socialistas gobernando en Ajuria y en la Moncloa. Por tanto, como todo eso ha sucedido, creo que el voto de los ciudadanos en este país fue un voto útil, muy útil, para que Euskadi hoy esté en situaciones mejores ante algunos desafíos que tiene la realidad que otras comunidades autónomas. Y es verdad que de esos 3 ángulos hay uno que es el que ha tratado don Elorza, que es la inversión social. Yo les quiero dar algunos datos muy rápidamente. El primero, hoy se está ejecutando un presupuesto general del Estado que lleva el mayor volumen de inversión social de la democracia. El 54% de los presupuestos generales del Estado invierten en políticas sociales. Y invierten porque para nosotros es una prioridad. Y invierten porque nosotros queremos que esta crisis no desequilibre asimétricamente más las diferencias de renta que existen entre unos ciudadanos y otros en nuestro país, no solo aquí en Euskadi, sino en el conjunto del Estado. Y lo hacemos en un periodo de tiempo en el que les doy 3 ejemplos fundamentales. Miren, si entre el año 96 y el año 2004, con un ratio de crecimiento económico medio bastante superior al ciclo de estos 7 años y medio, casi 8, del presidente Zapatero y del Partido Socialista, la inversión en becas del anterior gobierno alcanzó un crecimiento del 8%. Yo les quiero dar un dato y que piensen en él. En estos 7 años y medio, casi 8, el incremento en becas para estudiantes con menos recursos en el conjunto del Estado ha crecido frente a aquel 7%, un 108%, casi 11 veces más. Significa bien nuestra forma de entender la igualdad, el acceso a la equidad en los recursos públicos y en los servicios públicos, en este caso en uno de los centrales, que para nosotros es la educación como elemento igualador en el acceso a la igualdad de oportunidades. Sé que esta materia que toco ahora ha tenido muchos titulares esta legislatura, pero les quiero dar otro dato. En materia de pensiones, cuando el año 2004 llegó a su fin, la pensión media en España era de 540 euros por pensionista. Hoy la pensión media es de 900. Si las pensiones mínimas crecieron en el ciclo de crecimiento del presidente Aznar un 8%, en el ciclo, vamos a decir, de primero crecimiento y después de crecimiento, destrucción de Producto Bruto del presidente Zapatero, el incremento ha alcanzado un 27% para las pensiones mínimas. Hemos hecho de esa pelea redistribuidora de los recursos para personas mayores en un ciclo no productivo de su vida, a través del principio de solidaridad, una de las prioridades de nuestro proyecto político. Y les doy otro dato. Las coberturas de desempleo alcanzan hoy al 80% de la población en desempleo. Somos conscientes de tener un volumen de desempleo altísimo, inasumible, pero no hemos dejado de lado a quienes se encuentran en esa situación. Y las coberturas de desempleo significan una parte muy importante de nuestro presupuesto general, de nuestros recursos públicos, alcanzan algo más del 80% de la población que se encuentra en situación de paro. Y el salario mínimo nos lo dejaron en el año 2004 en 460 euros, hoy se sitúa en 624. Por tanto, les doy todos estos datos para decirles que los flujos de inversión social que han definido parte importante de lo que este partido es, políticas sociales que están amenazadas en todas aquellas comunidades autónomas, lo estamos viendo día a día
en los titulares de los periódicos y en las noticias del telediario, en las que gobierna el PP, han hecho de eso una batalla contra eso. Nosotros hemos decidido hacer de estas elecciones una batalla en la defensa de las políticas sociales, de los servicios públicos y de algo sin lo que no se puede entender el significado de lo que nosotros somos pensando como somos, socialdemócratas, socialistas, a través de un principio de solidaridad y de igualdad. Llevaremos hasta el último día y en los próximos 4 años, si los ciudadanos nos dan la confianza, la bandera de la inversión social con nuestra forma de gobierno. Y es verdad que desde esa óptica y en el segundo eje es la primera vez que nos suceden 2 cosas a quienes intervenimos en este desayuno con todos ustedes. La primera, que nos presenta un lehendakari socialista. La segunda, que lo hacemos en las primeras elecciones desde todo el recorrido democrático, sin ETA intentando amargarnos la vida. Yo quisiera decir 2 cosas. Es un enorme orgullo de ciudadano vasco para mí formar parte de una sociedad que le ha ganado la partida a ETA y que lo ha hecho fundamentalmente por 2 caminos. Uno, lo dijo el otro día Ramón Jáuregui y creo que tiene toda la razón. Uno, porque ha creído en la política, porque la política ha sido útil. La política hecha por esta sociedad, por sus actores políticos, por sus instituciones, ha sido útil y sin ella no se puede entender que el día 20 de octubre ETA declarara o anunciara su cese definitivo. Y en tanto que ciudadano vasco, en este caso de Bilbao, es para mí un enorme orgullo formar parte de una sociedad que ha creído en sí misma, en sus procesos políticos de toma de decisiones, en sus formas de anticipar la política antiterrorista, que creo que sin ella, sin la política antiterrorista de estos 8 años, nada de lo que hoy dulcemente estamos viviendo, estaríamos viviéndolo en claves de primeros pasos de paz, primeros pasos de libertad, primeros pasos, como decía O'Donnell Orza, hacia la convivencia de una sociedad diversa y plural. Y creo que tampoco se puede entender nada de eso sin el trabajo realizado tanto por el lehendakari como por el consejero de Interior en estos últimos años del Gobierno vasco, donde creo que la coordinación en la política antiterrorista ha servido para dar pasos importantes. Por tanto, estamos a las puertas de lo que yo creo que es un sendero de futuro para este país, un recorrido en la defensa de los 2 elementos contra los que ETA no ha parado de atentar desde el año 1959. El primero, el concepto, el principio, la idea, el patrón con el que un ciudadano o una persona en este país pertenece a la sociedad vasca, su condición de ciudadano. Ellos decidieron totalizar una mirada de lo que debía ser Euskadi, tratando de imponerla al conjunto de la población y matando a todo aquel que entendían que no tenía sitio en ese modelo de país por el que ETA mató. Pues como nosotros pensamos que es el derecho de pertenencia vinculado a la idea de ciudadanía lo que ETA ha atentado, contra lo que ha atentado principalmente, yo creo que estamos a las puertas del principio de un camino que debe conducir al reforzamiento de la condición de ciudadanos de las personas que viven en esto que llamamos Euskadi, en esto que llamamos País Vasco, en esta tierra nuestra y en este país. Y segundo, debemos fabricar y reivindicar convivencia. Y convivencia implica una idea fundamental que creo que algunos nacionalistas deben tratar de alcanzar a entender del todo, que nuestra diversidad, que nuestra pluralidad es un factor enriquecedor, que no es ningún problema, que nos hace ser mejores, que nos da tono a esta sociedad, que nos da riqueza, diversidad, elementos de pluralidad. Frente a sociedades homogéneas y cerradas, tenemos la oportunidad de disfrutar de un país abierto, diverso y plural. Y creo que ese es uno de nuestros principales tesoros que debemos proteger y que debemos desarrollar en los próximos años. Y en esa materia de ciudadanía es verdad, señoras y señores, que esto ha sido un elemento fundamental de estos 7 años y medio, casi 8 de gobierno. Es verdad, lo dijo el otro día Gordon Brown en Madrid, nunca un gobierno legisló tanto a favor de los derechos y obligaciones de ciudadanía en tan poco tiempo en la historia de la Unión Europea. Y es cierto que hemos hecho de esto un elemento de aceleración. Nos hemos visto reflejados en una idea de democracia abierta, nos hemos visto reflejados en una idea de sociedad plural y nos hemos visto reflejados en el reforzamiento del derecho de pertenencia de las personas de cualquier lugar de este país a esta sociedad nuestra, a este Estado de Derecho, a esta democracia, a través del reforzamiento de la condición del propio significado de nuestra ciudadanía. Y es por eso que desde esa óptica nuestra idea de democracia, que lleva implícita una idea abierta, incluyente de las muchas y muy diversas formas de vida, ha ido conformando la identidad de un país diverso, de un país plural, cada vez más diverso, cada vez más plural, y de un gobierno y de un partido que gobernando ha decidido atender o escuchar esa pregunta y emitir una respuesta. Y nuestra respuesta ha sido sí, aceleración en materia de derechos, sí, aceleración en materia de legislación, hasta el punto que el otro día bromeaba con el lehendakari diciéndole, me acuerdo lehendakari al presidente Suárez, que decía aquello de hay que hacer normal en la ley lo que ya es normal en la calle. Yo creo que hemos llegado a un punto de velocidad legislativa, y tengo al lado al jefe del proceso legislativo, que es el ministro de la Presidencia, en el que debemos hacer normal en la calle lo que ya es normal en la ley. Porque sabemos que a estas elecciones concurren algunos con ideas de retrocesos que quiero tratar porque contrapone muy bien
el modelo por el que nosotros estamos trabajando y que queremos defender y en el que seguimos o queremos seguir avanzando en estos 8 años. Es verdad que en todo este proceso de tiempo nuestros últimos años han significado un enorme avance. Les decía, hemos legislado en principio mucho como elemento principal, como primer capítulo a favor de la igualdad de la mujer. Y queremos seguir haciendo en una sociedad descompensada en materia de derechos hacia las mujeres en comparación con los hombres en muchos ámbitos de nuestra vida, de nuestras relaciones sociales, laborales y económicas. Y queremos seguir haciéndolo con una nueva ley de igualdad de trato que va en nuestro programa electoral y que conformará claramente nuestro patrón, nuestra prioridad o una de nuestras prioridades en materia legislativa si ganamos las elecciones en los próximos 4 años. Por eso hemos legislado tanto a favor de la plena autonomía también de la mujer y de sus plenos derechos de soberanía sobre su propio cuerpo a la hora de la interrupción voluntaria del embarazo desde una perspectiva jurídica y desde una perspectiva sanitaria. Es decir, hoy tenemos la ley más avanzada en toda nuestra democracia en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Es la mujer quien decide dentro de un periodo de tiempo cuándo sí y cuándo no, y ya no es ningún médico, ya no es ningún juez y ya no es ningún cura. Es ella misma, consigo misma, con sus propias decisiones. Y sabemos que esa ley está en las ensoñaciones y en las oraciones principales del principal candidato del principal partido de la oposición, del candidato del principal partido de la oposición, del señor Rajoy, que ha dicho que quiere derogarla. Pues si la derecha quiere derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, nosotros queremos protegerla y queremos blindarla. Es más, queremos consolidarla, porque no queremos que haya retrocesos en un área fundamental de trabajo que para nosotros ha sido todo lo que afecta a las mujeres, a sus derechos y a sus condiciones de ciudadanía. Es verdad que por eso hemos legislado también a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, y nos comprometemos también a consolidar a lo largo del tiempo esa ley frente a una derecha española que ha anunciado ya y que lleva en su programa que, primero, es verdad, la tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional, segundo, es verdad, han dicho que la tocarán, y tercero, sabemos que la van a hacer algo más que tocar, porque tienen presiones internas de sectores internos de su propio partido, que con tocar no les vale, quieren hacer más cosas con ella. Nosotros llevamos una defensa cerrada de esa legislación que iguala a personas, independientemente de su condición sexual, en el acceso, en materia de derecho civil, a la figura del matrimonio, organizadora de la vida, organizadora de la familia y estructuradora de la sociedad en la que vivimos. Y es verdad que también dentro del ámbito de la sanidad pública, en pleno debate en algunas comunidades autónomas, en pleno acoso y derribo también en alguna que otra comunidad autónoma, en pleno proceso de privatización masiva de parte importante de sus servicios, normalmente los que dan beneficios. Los que no dan, esos no se privatizan. Los que sí, esos normalmente en Madrid, por ejemplo, están en proceso serio, en proceso claro de privatización para hacer de la sanidad no tanto un servicio como un negocio en manos de algunos. Y es verdad que dentro de ella nos comprometemos primero a su defensa y segundo a incorporar una nueva ley de finalización digna de la vida para personas en situaciones de enfermedad terminal. Sabemos que en algunas comunidades autónomas competentes en materia de sanidad se han dado pasos adelante. Confiamos en alcanzar un gran acuerdo político que permita seguir avanzando en materia de derechos de personas, en este caso dentro del ámbito de la sanidad pública, en situaciones de enfermedad terminal. Y soy consciente de que aquí las distancias con el Partido Popular son lo suficientemente nítidas en muchos casos como para no insistir mucho más, pero es verdad que frente a las amenazas con las que llegan a estas elecciones de enormes retrocesos y pasos atrás en materias fundamentales en el ámbito de la condición y la obligación del derecho de ciudadanía, el Partido Socialista se presenta para consolidar todos los avances conseguidos y para seguir dando pasos adelante en, como les digo, y quiero insistir, una idea abierta, una idea inclusiva que reconoce como un patrón positivo nuestra diversidad y nuestra pluralidad en la conformación de una sociedad. Y damos 2 pasos más. Y con eso termino. Queremos un modelo democrático más laico y un modelo democrático con funcionamiento más transparente. Y para eso, ¿qué hacemos? Llevamos frente a una derecha que aquí no aporta nada, sino más bien, una vez más, pasos atrás, opacidad y narrativa privada del espacio público. Vamos a decir 2 elementos fundamentales que ordenan parte importante de lo que en esta materia queremos hacer si ganamos las elecciones en los próximos 4 años. Una nueva ley de libertad religiosa que avance de forma sustancial en la separación Iglesia-Estado desde la óptica constitucional de la confesionalidad de los espacios públicos. Y 2, una nueva ley muy conocida también por el ministro de la Presidencia de transparencia y de acceso a la información que permita un seguimiento pleno de los recursos utilizados por parte de la Administración del Estado, por todos los medios de comunicación y por todos los ciudadanos y ciudadanas que forman nuestra sociedad y parte de nuestro país. Por tanto, y concluyo, señoras y señores, 1, consolidación del camino recorrido en términos de modernidad legislativa y de derechos en los últimos años. 2,
funcionamiento transparente de la Administración del Estado y avance en materia de laicidad en los espacios públicos. 3, avances sustanciales en materia de derechos de ciudadanía para una idea de la pertenencia a esta sociedad más inclusiva en una democracia más abierta. Gracias. Buenos días. Gracias, Lehendakari, por tu presentación y gracias a todos ustedes, amigas y amigos, por su asistencia a este encuentro, quizás un poquitín más largo en la parte expositiva, que en todo caso nos permitirá luego un breve coloquio. Esta mañana vuelve a saltarnos la primera página de todos los periódicos de todo el mundo con la situación económica, financiera, monetaria, europea, del euro, la crisis griega que no acaba. ¿Qué está pasando? La primera reflexión que querría trasladarles es la necesidad de ponernos en situación, de ubicarnos donde toca. Y lo que toca es que se está produciendo una crisis financiera internacional que ha implosionado el sistema financiero, que durante prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial ha funcionado, ha implosionado. A eso se ha añadido una crisis europea de lo que es la gobernanza de la moneda común, del euro, que no ha sido todavía resuelta. En algunos países, en el nuestro en particular, se le ha acumulado una implosión propia, la burbuja inmobiliaria, generadora de una situación tremenda en efectos de ingresos, de paro, de falta de competitividad, etcétera. Y todo eso se produce en un contexto de transformación socioeconómica que quizás la historia de la humanidad no conocía. Una situación en la que pasamos de la economía industrial, o si ustedes quieren postindustrial, a la economía del conocimiento, del Estado-nación a la globalización, del correo postal o de la prensa escrita a Internet y a la sociedad de la información, probablemente a una revolución tecnológica desconocida también en la historia de la humanidad, por la acumulación de nuevos conocimientos, de la fábrica a la empresa, digamos, a la oficina de la ciudad. Todo está cambiando, todo. Asistimos a una transformación que nos produce una especie de tormenta perfecta con estas 3 crisis acumuladas en un contexto de grandes retos para adaptarnos a un nuevo tiempo. A modo de titular, prácticamente a modo de titular, porque no tengo tiempo para más, ¿cuáles son las urgencias de nuestra situación económica? Cuando escribía estas notas en el fin de semana, el domingo, pensé que la primera que tendría que trasladarles a ustedes es la urgencia que surge mañana en Cannes, porque mañana en Cannes se vuelve a juntar el G20. Y el G20 tiene que reformular un nuevo modelo financiero que sustituya al viejo consenso de Washington o a cualquier otra de las, digamos, intervenciones que la política ha tenido sobre el funcionamiento económico, en este caso globalizado. Pensaba que esa era la urgencia y sigo pensándolo, pero hoy a la mañana no puedo decir lo mismo. Porque desgraciadamente hoy a la mañana lo que tenemos que decir es que la Unión Europea tiene que cumplir sus pactos, sus acuerdos, y tiene que trasladar a los mercados financieros, a los mercados de la deuda soberana, al mundo económico en general, la confianza de que es una entidad política que cumple sus compromisos y que cumple sus acuerdos. Y desgraciadamente la convocatoria del referéndum por parte de Papandreou pone en cuestión el cumplimiento de esos compromisos. El Gobierno ha dicho, y quiero reiterarlo hoy, que no podemos compartir la decisión del presidente griego de someter a referéndum el cumplimiento de los acuerdos que toda Europa está adoptando para salvar la situación de la deuda soberana griega. No podemos compartirlo. No es una solución. De hecho, sus impactos en los mercados ha sido brutal. Lo estamos viendo hoy. No hay más alternativa en el caso griego que un acuerdo político de todas las fuerzas políticas griegas, con las autoridades europeas para cumplir lo que fue el acuerdo del jueves pasado del Consejo Europeo. No hay otra alternativa. No puede haberla en otras fórmulas que en parte son consecuencia de que la derecha griega no está asumiendo la
la corresponsable decisión de sacar adelante la crisis griega con arreglo al Consejo Europeo que se acordó la semana pasada. En ese sentido, yo quiero reiterar que la única solución que cabe, y cabe adoptarla hoy mismo, ¿no? Ya todo es veloz y mañana ya es tarde para casi todo, hoy mismo las autoridades griegas, con el consenso de las fuerzas políticas griegas, tienen que acordar con la Unión Europea la solución de la situación de la aplicación de los acuerdos del Consejo Europeo. Primera urgencia, CAN, un nuevo modelo de organización, de intervención, de regulación de la política sobre la actividad financiera internacional. Segundo, la solución a la crisis del euro y a la crisis de las deudas soberanas europeas sobre la base del cumplimiento de los acuerdos. Dos, sobre la base de la intensificación de la gobernanza europea. Tenemos un gravísimo problema de gobernar el euro, probablemente con una intensificación de lo que llamamos más Europa. A veces cuando uno mira a Europa percibe esta imagen que tienen los aviones cuando salen, cogen velocidad, están ya en la pista y no tienen más alternativa que despegar o estrellarse. Europa está así, o es más Europa y volamos o nos estrellamos. Pero atención, tenemos que reconocer que hay riesgo, porque todavía no estamos volando con lo que es una arquitectura económica y financiera que soporte lo que es la moneda común. En tercer lugar, yo pienso que Europa no podemos mantenernos en la política restrictiva en la que vivimos. Es verdad que hay que hacer una contracción fiscal obligada, es verdad que hay dudas de los mercados sobre las deudas soberanas, pero lo que se está demostrando en estos meses es que todas las economías se ahogan, porque ha vuelto desde este verano un estancamiento económico brutal que no nos permite crecer, y si no crecemos no aumentamos los ingresos, no reducimos nuestro paro, pero es que este es un problema de toda Europa. Y probablemente una política monetaria que acompañe al euro, no solo para contener la inflación, sino también una política monetaria que nos permita estimular el crecimiento. Política europea, repito, solo posible formular desde la Unión Europea, será necesaria. Yo no sé si dentro de un año, si hay un gobierno socialista en Francia y en Alemania dentro de 10 o 12 meses, este cambio se va a producir. Pero lo que está demostrado es que los llamados países de la AAA, es decir, Holanda, Finlandia, Alemania y Austria, que imponen una política tan enormemente restrictiva, necesaria en la contracción fiscal, pero tan absolutamente restrictiva en la capacidad de generar economía y de generar estímulo, nos está ahogando. A todo el mundo. Y algo de esto va a tener que venir también. Tercera afirmación que quería hacer. Cuarta. La causa de la crisis española tiene una singular incidencia en lo que ha sido el estallido de la burbuja inmobiliaria. Nos ha provocado prácticamente 2 millones de parados directamente y no han terminado, porque es que en la EPA de este último trimestre la construcción sigue generando paro, sigue generando desempleo. Ha producido una caída de ingresos brutal, más de un 20% en todas las arcas públicas, una pérdida de productividad sobre la base de un modelo económico que no estimula justamente la productividad de los sectores productivos, y un altísimo endeudamiento que, no tanto en el público, pero sí en el conjunto del país, nos grava de una manera enorme. España, sin embargo, está haciendo lo que debe. Señoras y señores, me gustaría que fuéramos justos con esto. Todavía, en plena crisis como la que estamos viviendo hoy, todavía, cuando estamos observando la concatenación internacional de la crisis, que surge desde lo que es la implosión del sistema financiero con las hipotecas subprime, con la caída de Lehman Brothers a finales del 2008, hasta hoy, que estamos viendo las páginas de todos los periódicos con el caso griego, todavía hoy se niega en España, por parte de algunos, que esta es una crisis concatenada e internacional, con la singularidad de nuestra burbuja inmobiliaria, pero es una crisis internacional, que, en mi opinión, desde una perspectiva absolutamente sectaria, se atribuye al gobierno Zapatero. ¿Qué ha hecho este gobierno frente a esta situación? Pues ha hecho lo que debía. Cuando era posible aplicar políticas keynesianas para estimular la economía, porque teníamos un bajo endeudamiento, lo hemos hecho hasta el 2009. Cuando los vientos huracanados de la duda sobre las deudas soberanas nos obligaron a hacer una contracción fiscal de caballo, la hemos hecho.
Yo quiero recordarles, señoras y señores, que este país ha hecho como nadie en el mundo, manteniendo una prácticamente caída de ingresos constante en estos años, es decir, sin incremento en los ingresos fiscales, ha hecho una reducción de su gasto público de 5,5 puntos sobre su PIB, de aproximadamente 60.000 millones de euros. Se dice fácil y se hace muy difícil, pero lo hemos hecho. Es decir, la contracción fiscal del gasto, la reducción de nuestra estructura presupuestaria de gasto, la hemos hecho. Como hicimos, y ahora ya no se habla, aunque hace un año era el tema principal, la reforma para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Hace un año España tenía un problema ante el mundo. ¿Qué hacía con su sistema de pensiones? Hicimos un acuerdo. Ese acuerdo se hizo con sindicatos y con empresarios. Y ese acuerdo ha dado sostenibilidad económica para los próximos 20 años. Se hizo. Se hizo la reestructuración bancaria, que no ha terminado, lo sé. Pero hace todavía un año éramos 45 cajas. Y ahora son 15. Y serán menos dentro de unos pocos meses, quizás. Pero con toda la seguridad, el país ha ido haciendo sus esfuerzos, sus reformas. Y si no, no habría sido que en el ámbito internacional se reconociera que España lo está haciendo. ¿Que no ha terminado? Claro. ¿Pero que está haciendo lo que debe? Evidente. Y si no, que se lo digan a Sarkozy o a Merkel, que no regalan elogios a nadie, y menos en estos temas. Pero si están haciendo las cosas, se ha hecho lo que se debía. Se ha hecho lo que España necesitaba. ¿Qué más debemos hacer? Muchísimas cosas. Yo pienso que un periodo de reformas profundas viene para muchos años. Pero es que hay que cambiarlo casi todo. Pongamos, cuando se habla del mercado laboral. Se han hecho muchas reformas. Es verdad que no es una pócima milagrosa, ¿eh? También conviene situar este debate sobre el mercado laboral en sus justos términos. Se han hecho muchas reformas. No bastan, dicen los empresarios. Quizás. Yo soy de los que cree que nuestro marco laboral es de 1980 y en estos últimos 30 años lo que llamaríamos el ámbito de la cultura laboral ha cambiado profundamente. Lo he dicho antes, de la fábrica a la economía del conocimiento, y esto nos va a requerir muchas reformas. Pero también en el ámbito fiscal, porque va a haber que revisar toda la arquitectura de nuestra fiscalidad, porque habrá que crear nuevas figuras impositivas, porque habrá que crear probablemente una mejor progresividad, porque habrá que luchar más y mejor contra el fraude. La estructura presupuestaria de las administraciones públicas hay que adaptarla, desde el primer ayuntamiento hasta el gobierno del Estado, hay que adaptarla a una nueva realidad, porque probablemente no vamos a recuperar ese 20 o 25% de caída de ingresos que hemos tenido en los últimos 3 años. El modelo productivo, la I+D, la calidad universitaria, nuestro modelo de FP. España tiene que seguir haciendo muchas cosas, porque la alternativa, señoras y señores, es que una cultura que tiene que impregnar al país es la cultura de la competitividad. ¿Y qué es eso? Pues hacer las cosas mejor. Todas las cosas que hacemos, hacerlas mejor. Inclusive hacer nuevas cosas. No hay otra cultura para competir en este nuevo mundo, en esta encrucijada, en este cambio de paradigmas en el que estamos viviendo. ¿Cómo debemos hacerlo? Pues debemos hacerlo, yo creo, que desde la perspectiva de un triple gran acuerdo. Yo creo que es necesario que en España se produzca un acuerdo social entre empresarios y sindicatos que pilote la transformación. Y lo hemos hecho muchas veces y hay que seguir haciéndolo. Un acuerdo con las comunidades autónomas, porque este acuerdo institucional es imprescindible para que muchos de los esfuerzos, muchas de las reformas que tenemos que abordar se produzcan en el marco de un Estado complejo y en el que, no olvidemos, más del 50% de la gestión pública está ya en manos de las comunidades autónomas. Y un acuerdo político, parlamentario, sí, porque yo creo que España necesita que haya más vertebración política desde el Parlamento para abordar estos esfuerzos colectivos, estas reformas profundas que tenemos que hacer. Voy terminando. ¿Cómo afrontamos, pues, este futuro? Yo pienso que hay 2 modelos económicos que tenemos que abordar y creo que están en este debate electoral. Hay una tentación en el país de hacer que nuestra mejora de competitividad sea por reducir salarios, reducir costes energéticos, reducir la protección social, digamos, no combatir lo que llamaríamos la economía sumergida, mantenernos en el esquema de una
estructura económica con arreglo a los sectores tradicionales, inclusive con estímulos fiscales por ese lado, salarios baratos, energía barata, fiscalidad barata, no combatir el fraude fiscal, menor coste de nuestra estructura del bienestar, para hacernos más competitivos. Es un modelo. Yo, sinceramente, creo que es un profundo error. Creo que es un profundo error. España no puede más que competir en la economía del conocimiento. No puede más que competir no con China o con Malasia para podernos plantear el futuro en el mundo, sino queremos ser Dinamarca o Noruega o Suecia. Tenemos que competir justamente en lo que llamaríamos una sociedad fuerte, una sociedad con alto capital humano, con alta calidad educativa, con cohesión social, que permita incorporar máxima plusvalía, máxima productividad a sus centros de trabajo. Por tanto, tenemos que hacer una apuesta por el cambio de modelo productivo, por la economía sostenible, por la energía renovable. Todo esto no son palabras, es una línea estratégica de futuro. Creo que decirlo aquí es bien fácil, porque Euskadi es eso. Euskadi es eso. A diferencia de otras zonas de España que no lo son. Y el Lehendakari lo sabe bien. Euskadi es esto. Lo que queremos es que España sea un poco como nosotros, que viendo y recorriendo el resto del país se observa claramente esas enormes diferencias. España puede. Última afirmación. España puede porque tiene una estructura de capital físico, por ejemplo, formidable. Prácticamente no hay ningún país de Europa digo, que tenga una estructura de capital. JR, podemos pensar en el puerto de Bilbao, pero pensamos en nuestras líneas de alta velocidad, en lo que son nuestras estructuras de comunicación. Tenemos un capital físico formidable, un capital humano tremendo. Nuestra tasa de población universitaria, por ejemplo, es prácticamente de las más altas de Europa. Hemos hecho un esfuerzo importante en estos años por un capital humano potente y un capital tecnológico también. Tenemos tejido. España tiene en este momento liderazgos internacionales en 10 o en 12 grandes sectores importantes, desde las telecomunicaciones a la banca, desde la obra pública al turismo, desde el ferrocarril a la aeronáutica. Somos un país con tejido, no somos un país cualquiera. Y yo querría terminar diciéndoles que si España puede, el PSOE quiere. Nosotros hemos hecho a lo largo de los últimos 30 años cosas muy importantes por el país. Siempre hemos estado en los puntos más importantes, en los momentos más decisivos, en las grandes reformas, en las grandes apuestas de vanguardia, de modernización. El PSOE ha estado ahí. Lo hicimos con los pactos de la Moncloa, estando en la oposición, en la consolidación de la democracia, en el 81 con el golpe de Estado, en la reconversión industrial, en la entrada en Europa, en modernizar nuestra economía, en salir de las crisis como en el 92 y en el 93, con reformas muy duras y muy importantes, pero estuvimos allí. Ya crecíamos en el 94 y en el 95 y en el 96, antes de que llegara Rato. España puede y el PSOE quiere, y yo es lo que les puedo decir, y queremos hacerlo con este modelo de futuro que mantiene cohesión social y competitividad. Una ecuación muy difícil, pero que España puede conseguir. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos, si les parece, acto seguido al coloquio. Muchas preguntas, poco tiempo. Ese es el marco del coloquio. Por empezar por el ministro Jáuregui, le traslado una pregunta que tiene que ver con el principio de su intervención. Grecia. La pregunta es doble. ¿Vale de algo todos los sacrificios, esfuerzos que están haciendo países como, por ejemplo, España, para que luego desde Atenas todo se ponga patas arriba en una mañana? Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda es, dicen que fruto del referéndum, puesto que las encuestas así lo indican, el referéndum griego, si se llega a celebrar, podía plantearse una salida del euro. ¿Eso sería solución o catástrofe? Catástrofe. No puede salir del euro. No puede salir porque no podemos dejar de reconocer que la deuda griega es aproximadamente, para que ustedes se hagan una idea, 6 veces más alta que la de FOL Argentina, que fueron de 60.000 millones de dólares. ¿No? El problema de Grecia no es tanto su peso sobre el PIB europeo, es su deuda, que afecta gravemente al Banco Central Europeo, a los países que le hemos prestado dinero y a la banca privada europea. Por tanto, tiene que estar en el euro.
Grecia tiene que salvarse dentro del euro, porque la salvación de Grecia es la salvación también del euro. Eso lo sabemos todos. Y por eso hoy mismo van a llamar a Papandreou para decirle que el referéndum no es solución. Y le van a decir, lo que tienes que hacer es cumplir los acuerdos, porque toda Europa está salvando a Grecia. Pero permítanme que reitere mi llamamiento también a las fuerzas políticas griegas, porque mirando para atrás es fácil y es justo decir que la derecha griega, el gobierno anterior a Papandreou, que generó la situación que se ha generado en Grecia, ahora no quiere ayudar al gobierno griego que está haciendo las reformas y los ajustes que Europa le reclaman. Y esto es sencillamente inexplicable. Yo creo que hace falta un acuerdo de las fuerzas políticas griegas y yo creo que la Unión Europea le va a plantear al conjunto del sistema político griego una solución de urgencia, porque en un solo día ya han visto ustedes qué efecto hemos tenido. Por cierto, mirando las primas de riesgo, es fácil observar, durante prácticamente año y medio nuestro país ha estado en torno a 50-60 puntos por debajo de la prima de riesgo italiana, prácticamente desde un poco antes del verano para aquí. Hoy estamos a 75 puntos por debajo de la prima de riesgo italiana. Ayer cerraron a 450, nosotros a 375. Son primas de riesgo altísimas. Pero también es observable que en relación con nuestro caso más próximo, que es Italia, la tarea hecha por España ha sido bien apreciada, no solamente por los mercados, sino, como he dicho antes, por las autoridades políticas. No creo que haya referéndum. Creo que habrá un acuerdo urgente entre las fuerzas políticas griegas y la Unión Europea. La siguiente pregunta se la dirijo al candidato Elorza. ¿Cuáles serían los riesgos de que Amaiur salga fortalecido tras el 20 de noviembre? ¿Qué consecuencias cree que podría tener? Sí, gracias. Es lo que pretendía explicar en mi intervención, ¿no? Creo que para que Euskadi salga adelante, especialmente en lo que se refiere a unas soluciones que partan del consenso entre las fuerzas políticas y que partan también del acuerdo entre el gobierno vasco y el gobierno de España, necesitamos que partidos como el Partido Socialista obtengan unos buenos resultados que le hagan jugar ese papel de equilibrio, ese papel de moderación, ese papel de garante de avanzar en el proceso de paz con respeto a la justicia, a la dignidad, con respeto a la memoria, ¿no? Hay distintas concepciones hoy en día de cómo debe ser ese proceso de paz, de cómo debe conducirse, con qué ritmos. Y, desde luego, el que más se aleja de lo que es nuestra posición, con mucho, de cómo debe ser ese proceso de paz, con qué ritmos, con qué contenidos, es precisamente la coalición Amaiur, ahora Bildu, ¿no? De modo que un reforzamiento de la misma, con unos resultados que pudieran ser, y yo desconfío realmente que lo sean, muy sorprendentes, muy fuertes, no ayudarían, sino todo lo contrario, ¿no? No ayudarían a esa conducción del proceso de paz. Tampoco parece realmente lógico, ni sería bueno para lograr que los proyectos estratégicos del territorio, en este caso de Guipúzcoa, puedan realmente abordarse y no continuar paralizados, buen número de ellos, por indefinición, por complejos, por problemas internos de la coalición, por inmadurez política, por incapacidad administrativa. Ciertamente, si esa actitud que están manteniendo al día de hoy se viera reforzada con un apoyo ciudadano, tendríamos ya un problema mucho más grave, ¿no? Tengo la impresión de que en las elecciones pasadas el fenómeno llamado fenómeno Bildu, unido a otras circunstancias, nos pudo coger desprevenidos. Ahora no hay motivo para ello, ¿no? Sabemos lo que significan, lo que representan, el papel que están jugando. Y, por tanto, sería bueno que la ciudadanía fuera muy consciente de que algo fundamental en la política, en su vida, en su propia vida, en su día a día, es ejercer el derecho al voto. Ejercerlo con todas las consecuencias, con sentido de la responsabilidad, sabiendo lo que luego puede suceder, lo que luego se puede derivar. Por eso el objetivo, aunque sea utópico, es decir, tenemos que intentar ganar a Amaiur en Guipúzcoa. La siguiente pregunta se la traslado al candidato Madina. En esta situación, todo el mundo habla de las víctimas, todo el mundo les atribuye protagonismo
Muchos hablan en su nombre, pero desde su capacidad y su legitimidad para hablar de este tema, ¿qué necesitan exactamente las víctimas para sentirse, digamos, compensadas, si es que se puede compensar de alguna manera todo lo que ha pasado? Lo primero de todo, quiero darles un dato que lo he dado mal antes, ¿vale? El salario mínimo interprofesional he dicho que está en 6,24, el 6,24 es otra cosa. Está en 6,41, 641. Por si acaso algún periodista me lo saca luego, Madina se equivocó con el dato del salario. Me equivoqué, pero lo rectifico. Bueno, es verdad que este es un universo, el de las personas que han sufrido, que hemos sufrido atentados terroristas de forma directa, bastante permanente en los últimos años en sus expresiones públicas. Yo, les diría que no se callen. Es más, que no se callen incluso aquellas que nos critican. Les diría que su voz es patrimonio del conjunto de la sociedad. Les diría que no se dejen manipular por nadie. Les diría que sigan reconociendo su pluralidad y su diversidad, porque fueron asesinadas por un sueño de pureza, donde alguien quiso que todos fuésemos iguales a lo que ellos creían que había que ser en esto de ser vasco, de ser ciudadano en este país. Les diría, por tanto, que reivindiquen su pluralidad, o mejor, sus pluralidades de voz. Creo que hay una voz por cada víctima y me cuesta ver dos iguales. Y me parece que toda esa diversidad de voces, de testimonios, son un patrón fundamental que sé bien que el Lehendakari lleva incorporado como prioridad de futuro en este país, su memoria. Son un elemento de constitución de un país en paz y en libertad y plenamente vertebrado en términos de convivencia. Por tanto, bueno, son la cara y el nombre propio de la tragedia humana que hemos vivido en este país. 50 años de atentados, más de 1.000 y pico personas, casi 2.000 personas afectadas, 800 y pico personas asesinadas, tanto aquí como en el conjunto del Estado. Su cara y su nombre debería ser patrimonio de futuro de este país, si es que este país toma la decisión de no querer volver a los escenarios de pasado. Y para eso su voz, incluso la de aquellos que nos critican en nuestra política antiterrorista, en nuestra manera de entender este país, me parece que es necesaria. Les diría que no se callen. La siguiente pregunta yo creo que puede ser especialmente dirigida al ministro Jáuregui. Se refiere a que el Partido Nacionalista Vasco presumió en este foro hace pocos días, en un formato parecido, de haber obtenido 1 millón de euros diarios en sus negociaciones con el Gobierno central. No sé si es buena la cifra o si comparte esta visión. Lo ha dicho Eduardo Madina antes. Este Gobierno ha hecho un esfuerzo por Euskadi prácticamente comparable a lo que fueron los años de la reconversión industrial. Se ha hecho un esfuerzo de inversión extraordinario, especialmente en muchos de los aspectos relacionados con la I+D+I, y estamos muy orgullosos de eso. Lo ha hecho el Gobierno, punto. Es verdad, hemos tenido acuerdos presupuestarios con el Partido Nacionalista Vasco, que ha asumido la situación de la crisis económica con un cierto sentido de la responsabilidad, pero es el Gobierno de España el que ha hecho los esfuerzos de inversión en Euskadi y es al Gobierno de Zapatero a quien hay que atribuírselos. La siguiente pregunta se la dirijo al candidato Elorza, se la dirigen al candidato Elorza. ¿Cree posible una declaración institucional de todos los partidos respecto a la situación política y final del terrorismo que se ha producido? Una declaración institucional compartida por todos los partidos. Me está mirando de reojo el Lehendakari. Tendré que atinar la respuesta porque creo que la pregunta va dirigida a él, fundamentalmente, que es el que está manteniendo las reuniones en esa ronda de conversaciones realmente inteligente y por otra parte obligada, ¿no? Deseable es, posible, en fin, parece difícil hoy por hoy, pero no obstante estoy convencido de que, y así se comentó el pasado domingo en el Comité Nacional del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, que hay que hacer ese esfuerzo. Hay que, desde el Lehendakari, desde la Lehendakaritza, liberar ese esfuerzo de tratar sentar las bases de lo que es la construcción de una convivencia en libertad para este país, para Euskadi. Y es un esfuerzo ímprobo, es un esfuerzo complejísimo, ¿no? Y más aún en unos momentos como estos en los que tenemos a la vista unas elecciones muy inmediatas, y eso no favorece precisamente el tratar de llegar a acuerdos, a una declaración conjunta, a un gesto público conjunto.
cuando todo el mundo está mirando las encuestas y está nervioso y, por tanto, la prudencia, el sentido común y el darse tiempo no es lo que priman precisamente en los comportamientos de los colectivos políticos. Pero desde luego no renunciamos a ello, lo consideramos que es imprescindible y confiemos en que a partir del día 20 y también en función de cuáles sean los resultados, porque pueden elevar los humos y la actitud quizá irresponsable de algunas fuerzas, estamos convencidos de que esa necesidad se podría plasmar desde una dirección como corresponde al lehendakari de este país, que creo que está haciendo la labor y el intento de ser lehendakari de todos, porque si alguien no está generando tensiones en Euskadi, visto lo visto anteriormente, es el lehendakari Patxi López. La siguiente pregunta se la traslado a Eduardo Madina. Los ciudadanos, según dicen las encuestas, consideran que el primer o segundo problema del país son los políticos. El candidato a la presidencia del Gobierno por su partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, apunta que una de las medidas para regenerar la política puede ser un político, un puesto, un sueldo. La pregunta en concreto es si va a dar ejemplo su partido o si ya está dando ejemplo en ese sentido. Sí, está dando ejemplo. Yo no creo que haya, vamos, en el entorno del grupo parlamentario que yo conozco, de la Ejecutiva Federal, en fin, funcionamos con un criterio que lo llevamos como bandera porque funcionamos con ese criterio. Desconozco si hay alguien en un lugar oculto o remoto de la geografía de España que hace otra cosa, pero yo creo que no. Nosotros funcionamos con eso, sí, y lo llevamos como elemento, vamos a decir, no antipolítico, en un clima que se ha ido creando en algunas zonas de esta sociedad, como si un discurso contra la política nos fuese a llevar a paraísos soñados. Los discursos contra la política normalmente terminan mal. Y no estoy diciendo que la crítica sea un discurso contra la política. Creo que la crítica a la política es un discurso pro-política. Y me explico. Hay un paso serio entre la crítica alimentadora de la mejora del nivel de exigencia en las instituciones, en los partidos políticos y en los procesos de toma de decisiones y en el ejercicio de representación ciudadana en las instituciones y de interlocución social, de interpretación de lo que sucede en la calle para traducirlo después en procesos de transformación social, que para eso es para lo que existimos o existen los partidos políticos, de un paso insultante hacia las instituciones, de un paso despreciante o despreciador del modelo de democracia, que es lo que algunos periodistas de ultraderecha, de extrema derecha, están haciendo en algunas zonas. Es verdad que aquí no, pero sí es verdad que en Madrid sí. Y creo que al calor de eso existen serios riesgos. Si eso sucede, el escenario que aparece es un escenario lleno de zonas oscuras que conviene evitar. Por tanto, uno, sí a la crítica a la política. Dos, escuchamos la crítica y alimenta y sube su nivel de exigencia y la hace mejor, nos parece bien, pedimos que se siga desde una perspectiva constructiva, criticando todo aquello que no se comparta. Y tres, no aceptamos ni una sola más de los procesos de desprestigio brutal contra algo que pertenece a la sociedad española, que son sus instituciones democráticas y sus perfectos o imperfectos, mejores o peores, mejorables o lo que sea, partidos políticos, que no son sino asociaciones, colectivos, grupos humanos abiertos donde entra quien quiere hacer lo que opina e intentar cambiar las cosas. Por tanto, sí, lo llevamos desde una óptica, un político, un sueldo defensivo de la dignidad de la política, frente a quienes han tomado la decisión de cultivar caminos que en otro tiempo en este país supimos bien dónde conducían y a los que nosotros nos vamos a oponer siempre. Pues como andamos muy mal de tiempo, no voy a poder trasladar todas las preguntas y pido disculpas de antemano por ello. La última se la traslado al ministro Jáuregui. Se refiere a una información que publica hoy el diario ABC, según la cual el Ministerio del Interior estaría planeando la vuelta escalonada de presos etarras sin causas. Le preguntan si es verdad, si tiene usted noticia de que eso es cierto. No, no tengo ninguna noticia a ese respecto y no tengo nada que decir. Simplemente recordar lo que viene siendo la política del Gobierno, acordada con el lehendakari, a este respecto. Yo creo que tenemos que impregnarnos de paz y de libertad para aplicar lo que llamaríamos la política necesaria que nos permita asegurar para siempre la paz. Pero vamos a hacerlo con la prudencia, con la inteligencia, con la unidad que debemos hacerlo. Y en ese sentido reitero lo que ya también expresé hace unos días en Moncloa. No hay por parte de este Gobierno intención ninguna de tomar ninguna medida a 15 días de las próximas elecciones, porque entendemos que es el nuevo Gobierno y el nuevo Parlamento quienes deben de abordar esas materias. Muy bien, pues solo me resta agradecer a Odón Elorza, a Eduardo Madina y al ministro Ramón Jáuregui
y, por supuesto, al Lehendakari Patxi López, que hayan ocupado esta tribuna esta mañana, y dar las gracias también a todos ustedes por acompañarnos e invitarles a que lo sigan haciendo en próximas convocatorias. Buenos días y muchas gracias.